Bienvenidos al programa de Escuela Sabática del Instituto Investigativo Ministerial. Que la paz de Dios sea con ustedes, apreciados hermanos y hermanas. En el nombre del Señor Jesús les saludamos. Queremos agradecer infinitamente a Dios por el privilegio que nos permite de poder llegar a sus hogares a través de estos estudios interesantes de las lecciones de Escuela Sabática. Como siempre, les saluda su amigo y hermano en Cristo, el pastor Danilo Monterroso. Hoy les saludo desde la ciudad industrial de San Pedro Sula del país de Honduras. Aquí estamos en esta oportunidad que ya muy pronto viajaremos. Tenemos una fiesta espiritual por Villahermosa. Que Dios pueda bendecir a todos nuestros hermanos que estaremos reunidos en ese lugar para celebrar una fiesta espiritual para honra y gloria de nuestro Dios. En la distancia quiero dirigirme hacia el país de Costa Rica, hasta San José de Costa Rica. Y hoy tenemos a nuestro querido amigo y pastor apreciado, Pastor Alfonso Moore. Pastor Alfonso Moore, gracias por aceptar la invitación del Instituto Investigativo Ministerial. Que la bendición de Dios sea con usted, apreciado pastor. Con mucho gusto. Muchas gracias por tener el privilegio yo de estar contigo hoy en la lección. Amén. Vamos a tener la oración. Pastor Moore, por favor, le voy a agradecer que ore. Estamos orando por Jared, por Naomi, pero hoy vamos a orar por el pequeño Anthony Macías. Que Dios pueda dar consolación en forma especial al niño, que le pueda dar aceptación y que le pueda dar de su Espíritu Santo y que le pueda dar paz, no solamente a Anthony, sino también a nuestro hermano Gagdiel y a nuestra hermana Flavia. Un saludo especial en la distancia. Vamos a orar por este niño, Pastor Alfonso, por favor. Amén. Inclinemos el rostro para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos las gracias, la honra y gloria por siempre, porque tú eres digno de toda alabanza por siempre jamás. Te queremos suplicar que nos perdones nuestros pecados que siempre están delante de ti. Aumentanos la fe, por favor, Padre, para que podamos resistir hasta el final, porque sabemos que vienes pronto en gloria y vienes a buscar a tus hijos y estamos en la lista de espera también de estos que ansían estar contigo allá en los cielos. Te quiero rogar, te rogamos, por favor, por la salud del niño Anthony Matías. Bendícele, por favor. Pon tu mano. Tú has hecho milagros en los niños de antaño, de todas las épocas, y ellos son apreciados por ti, oh Jesús. Bendice a su padre, a Gadiel, a su esposa, a su madre, Flavia, por favor, y toda la familia. Es un momento de angustia, de dificultad, pero no nos rindamos, queridos hermanos, familia. Y Anthony, que tú tengas la paz de Cristo en tu corazón también. Te suplicamos por todos los niños que están sufriendo hoy en el mundo entero. Hágase tu voluntad y no la nuestra. Y Padre, que esta lección que vamos a desarrollar, que nos dé sabiduría y que la hermandad que la va a escuchar o la va a practicar, que pueda ser para un avance de la obra también para beneficio de cada uno. Bendice al pastor Danilo y su familia. Te ruego por los míos también y te lo suplico, te lo suplicamos todo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el don del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, apreciado Pastor Alfonso, por la oración. Y un Amén. saludo muy especial para el pequeño Anthony allá en el estado de California, Amén. confiando en que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Sí. Vamos a tener en este momento el desarrollo de la lección de escuela sabática para este sábado 26 de abril del 2025. Es la lección 17. Se Así pasó es. otro mes, Pastor Alfonso Moore. Increíble. Los días no se sienten, los días son cortos y se van los días, se van las semanas, se van los meses y así finalizan los años y tal vez un año menos de vida para nosotros, Sí. pero
tenemos el privilegio de poder saber que la venida de Cristo está más cerca de lo que nosotros imaginamos y que Amén. Dios nos pueda dar su bendición. Tenemos el título de esta lección que se titula Sansón juzgó a Israel durante 20 años. Queremos recordar también a nuestros hermanos que tenemos en los minutos misioneros la lectura del informe misionero sobre la ofrenda que va a ser dedicada para el campo de Curazao. Abrazado. Esperamos que nuestros hermanos puedan dar una bonita ofrenda generosa para el campo de Curazao. Esta ofrenda será recogida el próximo sábado, el 3 de mayo, si Dios lo permite. Así que, Amén. Pastor Moore, ahora vamos Sí, a entrar a ver el tema de Sansón. Sansón juzgó a Israel. Ahora está en el plan de Dios, porque aparentemente muchos dicen, es que estaba en el plan de Dios que Sansón pudiese unirse con yugo desigual con aquella mujer. Ese no era el no, plan de no, Dios. Sansón no. cambió el plan de Dios y Dios tuvo que recomponer el plan que Sansón tomó. Pastor Moore, por favor, un comentario sobre el título de la nota, de la introducción. Sí, gracias. Pues Sansón juzgó a Israel durante 20 años. Dios siempre ha estado anuente a que sus siervos le apoyen desde la tierra. Y esta misma tierra que estamos pisando nosotros, lo único que nos limitan son las fronteras, pero esta misma tierra habitó Sansón y Dios quiso lo mejor para él, como quiere también lo mejor para nosotros. Pero la historia de Sansón es un ejemplo para que nosotros tomemos nota de lo bueno y de lo malo también, pero que podamos incursionar siempre dentro del plan de Dios. Así que vamos a ver cómo Sansón se ha ido desarrollando en el trayecto que Dios le dio su espacio para que él pudiera hacer lo mejor para su honra y su gloria. Amén. Así es, Pastor Alfonso Moore. Así que la historia de Sansón es una historia que tal vez nosotros podemos recordar como uno de los hombres más fuertes físicamente del mundo. Pero como Sí, lo dice la nota con respecto al dominio propio de sí mismo, a la integridad y a la firmeza, fue uno de los más débiles hombres que han existido en este mundo. Era Fue consagrado tremendo. como nazareo de nacimiento. Tenía el privilegio de ser el siervo de Dios que recibía el Espíritu Santo, pero lamentablemente Sansón tomó caminos equivocados. Y miramos Así es. las tristes consecuencias. Pero vamos a ver ahora el seguimiento de la lección de la semana pasada con Sí, con la lección, la pregunta número 1, apreciado Pastor Moore. ¿Qué sí, amargas noticias recibió Sansón de su suegro cuando fue a visitar a su esposa? sí. Bueno, él andaba en otras mientras tenía problemas con los filisteos y se apartó de su esposa, la dejó ahí pensando y confiando en que cuando él volviera, todo estaría bien. Pero al llegar de regreso, pues se le quitó un poco la euforia, la furia, el rencor o el odio. Y él dice, bueno, voy a ir a hacer paz, voy a buscar a mi esposa, voy a ver a mis suegros. Pero el suegro lo interrumpió y le dice, no venga, no pases, no puedes entrar. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Mira, Sansón, mi hija menor es más bonita que tu novia o tu esposa. Mejor quédate con esta. Y Sansón se puso a pensar, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Y cuando al fin pudo entrar y se dio cuenta de la situación, su novia o su esposa ya estaba con otro. Y supuestamente, según el espíritu de profecía, dice que era amigo de él. Yo no sé hasta qué punto, pero un amigo traicionero, porque un verdadero amigo no hace eso, ¿cierto? Entonces, Sansón se vino ahora con esa tremenda sorpresa y se puso peor todavía del odio que él cargaba contra los filisteos, porque era una trampa y su esposa se sometió a eso de una forma, yo diría, injustificada.
a pesar de que estaba amenazada también, de que si ella no decía el acertijo de su fuerza o su poder, le iban a matar a su papá, a su mamá, toda la familia, ¿sí? Entonces ella se sintió acorralada, entonces se sometió a hacer ese gran error que después le salió muy caro también. Aquí encontramos, Pastor Moore, el cumplimiento de lo que dijo Salomón. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin son caminos de Fuerte. muerte. Si Sansón hubiera seguido el consejo de su padre que le dijo, no hay mujeres en Israel para que vayas a Ajá. buscar mujer de los filisteos incircuncisos. Pero ¿qué dijo Sansón? Esta agradó a mis ojos. Ahora él tenía que cosechar el fruto de sus elecciones. No, Así es. no estaremos hablando en esta oportunidad a muchos jóvenes que han tomado la peor decisión de su vida. ¿No nos estará hablando el Señor hoy a nosotros que tal Claro. vez en algún momento hemos tomado la peor decisión de nuestra vida cuando nosotros entramos en estrecha relación con los filisteos, con asociaciones ilícitas, personas que no temen a Dios, que no conocen de Dios, que no saben de la ley de Dios? Y para ellos, pues actuar de una manera incorrecta es normal, pero para el pueblo de Dios no. Ahora Mm. vemos nosotros las condiciones terribles a las cuales Sansón se encontró, a pesar de que el padre de la primer mujer le estaba dando una buena opción, podemos mencionar Sí, para Sansón. Mira, es más sí, hermosa mi hija menor, tómala. Pero él sí. no, él quería a la primer mujer y ahí ya se encontraba con ese problema. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué dice la historia? La pregunta número 2, Pastor Moore. Sí. ¿Cómo se vengó de los filisteos cuando supo que su suegro había entregado a su esposa a otra persona? ¿Qué Ujú. pasó con Sansón, mi hermano Alfonso? Sí, Sansón, apoyando lo que estás diciendo, Sansón era bastante caprichoso también, ¿verdad? Y no cedía a nada. Y por eso vemos que cuando él se dio cuenta y se quiso ahora vengar de su esposa, bueno, de los filisteos, mejor dicho, dice que quemando todo lo que encontraba a su paso en el camino, ¿sí? De las cosechas de los filisteos. Entonces, él no soportó porque estaba con ira, furioso, y supuestamente agarró 300 zorras que salían del campo, del monte, cuando ese incendio estaba acabando con el trigo, la cosecha, en fin, ¿verdad? Y dice que puso una teja entre dos de ellos para que los amarrase a los 300. Oiga, eso es algo tremendo, ¿ah? ¿Quién aquí hoy puede amarrar 300 zorras? Yo creo que ni una, porque le tenemos miedo, ¿verdad? Wow, pero 300, eso era algo bárbaro, increíble. Sin embargo, así lo hizo él y se quiso vengar de los filisteos y arrasó con todo lo que había a su paso. Qué tremendo fue el estrago que causó Sansón con las cosechas de los filisteos, que prácticamente un solo hombre hizo todo eso. Y Sí, comenzó el juicio de Dios a través de este juez de Israel sobre los filisteos que los habían tenido bajo la opresión por más de 30 años, casi 40 años de opresión 40 años. por los filisteos, Pastor Moore. Y ahora viene Dios y a través de la mala decisión de Sansón, Dios Sí, usó este medio para que Sansón pudiese entender que no es bueno que los hijos de Dios se unan en yugo desigual con los incrédulos, con los que así no es. temen a Dios, con los que no son espirituales, con los que no conocen el verdadero mensaje de salvación para el tiempo del fin. Así que fue Sí, un estrago el que hizo Sansón en las cosechas de los filisteos. Pero, sí. ¿qué pasó cuando los filisteos se enteraron de lo que hizo Sansón? Dice la tercera pregunta bajo el subtítulo, represalias contra los filisteos. Uh -huh. ¿Sí?
¿qué traición cometieron los filisteos contra la esposa y el suegro de Sansón? Wow, Y qué ahora, tremendo, ¿no? Sí, dígame. ¿qué pasó, Pastor Moore? ¿Qué pasó Ya. cuando Bueno, los lo que pasó filisteos se fue dieron que los cuenta? filisteos ahora, por venganza, no buscaron otra solución, otro remedio, sino que arremetieron contra su esposa, su padre y los que estaban en la casa. Los rodearon con fuego y se quemaron, se murieron ahí. Qué irónico la vida en ese momento cuando ella quiso, ¿cómo se llama?, traicionar la confianza de Sansón, dándole a los filisteos que ella también era filistea, ¿sí? Dice que el mal se le devolvió a ella por lo que había hecho. Por un pecado viene otro y otro y otro. Y esta gente, cuando Sansón se dio cuenta que los mataron a todos ellos en esa casa, wow, fue peor todavía la situación. Y se indignó de tal manera que dice que hirió, se vengó, hirió también las caderas, ¿qué más dice? El muslo o los cuerpos de estos hombres. Dice la primera lección que estudiamos de él, que mató a 30 filisteos de un solo. Y ahora, en esta ocasión, vienen los filisteos y algunos huyen por ver la fuerza, lo increíble que Sansón tenía para destruirlos. Pero Sansón se vengó matando a muchos de ellos, muchos. Y si bien recuerdo, para no adelantarme, eran más de 500,000 hombres filisteos que él había en esa ocasión. Así que el fuego consumió la casa por los filisteos y de esa forma ellos también tomaron represalia y eso sabían que le iba a doler a Sansón también, matando a su esposa y a su suegro y todos los demás. Qué terrible. Qué situación más desesperante para Sansón, porque lamentablemente le asesinaron a su esposa, porque era su esposa. Sí, Y ahora nosotros nos damos cuenta acá en esta pregunta número 3 que los filisteos pues se vengaron, como usted ya lo mencionó, de Sansón, matando a su esposa, quemándola. Dice que la quemaron a ella y a su padre, pastor. sí, Hubo sí, un linchamiento de esta familia, que aquí es donde nosotros podemos sacar la aplicación espiritual, que lamentablemente la Biblia dice, podrán andar dos juntos si no estuvieren de acuerdo. sí. Es difícil, Y, mi ade hermano. y además de eso dice que no os unáis en yugo desigual, porque eso también causa, y eso sucede, oiga, en la iglesia actualmente conozco parejas que tienen esa situación, ya sea él o ella, van a la iglesia y él o ella no, el otro no, y eso causa tristeza, dolor, amargura, ¿sí? Y no hay paz, no hay paz. Entonces, es de una forma distinta, no se matan, no se consumen, pero en la conciencia está la desigualdad y por eso hay enemistad. Y como dijo usted, habrán dos, andarán dos si no estuvieran de acuerdo, jamás, no se puede. Eso es terrible, fatal. Bueno, de acuerdo a lo que dice la nota, cuando Sansón se dio cuenta de ese linchamiento, de esa maldad que hicieron los de esa ciudad de los filisteos, Sansón se indignó tanto a tal punto que se airó, en donde lamentablemente al ver cómo habían asesinado a su esposa, dice, Uh -huh. atacó a los filisteos y los hirió con gran mortandad, pastor, Sí, con gran sí, mortandad, dice la nota. sí. Y Uh -huh. entonces, deseando encontrar un refugio seguro contra sus enemigos, se retiró a la Yo. cueva de la peña Uh de -huh. Etam, en la tribu Están de Judá. Judá. Cuando nuestros enemigos vengan en contra de nosotros, necesitamos escondernos en la hendidura de la peña, en Así es. cueva, que es un símbolo de Cristo. Amén. Sansón comenzaba a meditar y a ver que él era el ungido de Dios, que él era el nazareo dedicado para Dios, que Dios iba a orar una obra maravillosa a través de él al dar Uh -huh. liberación al pueblo de Israel.
Pero Sí, veamos qué pasó. ¿Se quedó Sansón mucho tiempo ahí en la cueva o qué sucedió? Dice la pregunta 4, mi hermano Moore. ¿Cuál fue el sí, siguiente paso de los filisteos? ¿Dónde acamparon en un intento de capturar a Sansón? Ahora, el ejército de los filisteos se arma de valor y tratan sí. la manera de buscar a Sansón, de Ujú, poder destruirlo y de matarlo. Entonces sí. ahora, aquí viene Pastor Moore, ¿cuál fue el siguiente paso de los filisteos y dónde acamparon? Bueno, estaban airados, furiosos y querían a toda costa arruinar la vida de Sansón. Y ellos, con todo su ejército, no sé cuántos serían, pero eran muchos, y fueron a Judá, ya, a la casa de Sansón y a todo su pueblo, donde él residía. Sin embargo, no lo hallaron. Pero, ¿qué más sucedió ahí? Que intimidaron a todo el pueblo y amenazaron también de que iban a morir si no les daban a Sansón. Pero el pueblo, en vez de apoyar a Sansón, en vez de acuerparlo, también sintió temor, miedo por sus vidas, ¿sí? Y se sometieron a las exigencias también de los filisteos. Y por eso es que la represalia no quedó solamente ahí con la esposa y su suegro, sino que contra el pueblo de Dios también, que eran inocentes, no tenían nada que ver con el problema, ¿verdad? Pero ellos también fue una forma de presión, quizá, para poder capturar ahora a Sansón, ¿verdad? Así que acamparon ahí, fue su estrategia de guerra o de milicia para poder capturar intimidando, ¿sí? Al pueblo de Dios. Así que el pueblo de Dios ahora toma una resolución, toma una posición, ¿sí? Que creo que está en la pregunta 5. Y ahí es donde vamos a ver otra traición más del pueblo. Sansón traicionó a su pueblo, ahora el pueblo va a traicionar a Sansón. ¿Cómo se cambia, no? La tortilla, dice, en el comal, de un lugar a otro. Ok. Qué tremendo el ser humano, Pastor Alfonso Sí, Moore. sí, Debemos de examinarnos a nosotros mismos para actuar conforme la voluntad de nuestro Dios. sí. Así que ellos llegaron a acampar donde estaba cerca de la tribu de Judá y se Sí. extendieron, dice, por toda la región. Y incluso los varones de Judá vinieron y le preguntan, pero ¿qué hacen ustedes aquí? ¿Por qué han subido? Ellos respondieron, a prender a Sansón hemos subido. Ahí era donde ellos, los que estaban aquí en esta tribu, que era la tribu de Judá, tenía que hacer algo por defender a su hermano, porque era un hermano de Claro, él. claro, claro. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Intervención de los hombres de Judá. Vamos a ver cómo intervienen. La pregunta Mm, número 5, mi hermano Alfonso. ¿Qué sí. hicieron los hombres de Judá para evitar convertirse en el blanco de la ira de los filisteos por los ataques de Sansón? ¿Qué hicieron? Ujú. ¿Qué hicieron? Bueno, ellos se confabularon entre ellos, hicieron el plan, vamos a ir a buscar a Sansón y al encontrarlo, porque ellos sabían dónde estaba, y le iban a decir, Sansón, venimos aquí a capturarte para que te entregues, porque si no va a morir toda la ciudad, el pueblo, ¿sí? Y Sansón se sintió también mal y dice, pero no me van a matar, no te vamos a matar, simplemente te vamos a amarrar, te vamos a llevar para que así se termine y que tú veas cómo resuelves esa situación, ¿sí? Así que el pueblo lo traicionó también. Wow, qué tremendo, ¿no? Por eso la Biblia dice que el amigo da su vida por el amigo. Eso es una frase dura, bonita, pero del hecho al trecho hay mucho trecho también. Hasta que venga la prueba, nos daremos cuenta cuando nos toca a nosotros ser perseguidos también y vamos a ser entregados en manos de pecadores, así como Cristo y muchos en la antigüedad. Ahí se verá entonces quién es quién. Mientras tanto, estudiando la lección de Moisés, de Sansón, nos damos cuenta aquí cómo el pueblo ahora quería salvar su pellejo, ¿sí?
y fueron y le dieron todo el panorama, el ambiente. Y él dice, bueno, está bien, si es así, llévenme, ¿verdad? No había otra salida, no había otra opción. Ahora, no iban a matar solamente a las mujeres, a los ancianos, a los adultos, sino a los niños, a todos. Los filisteos eran sanguinarios y ellos iban a acabar con toda. Y por eso Sansón entonces accedió a esta resolución. Qué tristeza la historia de Sansón en su momento. Muy dura. Vamos a leer la nota, pastor, para poder tener mejor claridad. Ok. Dice, miles de israelitas presenciaron la derrota de los filisteos a manos de Sansón, y sin embargo no se levantó ninguna voz de triunfo hasta que el héroe, ensoberbecido por su maravilloso éxito, celebró su propia victoria. Qué triste cuando nuestros hermanos no se alegran con nuestras victorias, sean materiales, sean intelectuales, sean espirituales. Todos debemos Sí, alabarnos, regocijarnos por los triunfos del Evangelio. sí, sí. Ensoberbecido por su maravilloso éxito, celebró su propia victoria, pero él se alabó a sí mismo en vez de atribuir la gloria a Dios. Aquí está el Ja, problema también. El ja. pueblo no hace nada y los que hemos recibido esos atributos donde Dios nos da bendiciones, nosotros no le damos honra y gloria a Dios. Tan pronto concluyó, se le hizo recordar su debilidad mediante una intensísima y penosa sed, hasta quedando exhausto por las gigantescas hazañas y no había a mano recursos para suplir su necesidad, comenzó a sentir su completa dependencia de Dios y convencerse de que no había triunfado por su propio poder, sino por la fortaleza del Omnipotente. Amén. Entonces alabó a Dios por su liberación y elevó una ferviente oración en procura de alivio para su sufrimiento. ¿Y qué fue la oración? El Señor escuchó su petición y le abrió un manantial de agua como muestra de su gratitud. Sansón puso a ese lugar el nombre de En Acorre, o la fuente de la que calmó mi sed. Qué lindo, hermanos, cómo Dios actúa Tremendo, de una manera tan tremendo. linda para que la gente pueda comprender la voluntad del Señor. Así que después de esa gran mortandad que dejó Sansón con los filisteos, Dios permitió que Sansón sintiese su dependencia constante de Dios. Aquí hay un Sí, problema, mi apreciado pastor Moore, cuando nosotros no dependemos de Dios, sino que pensamos que todos los logros son producto de sí, nuestro sí, esfuerzo, pero no sí. vemos la mano ayudadora de aquel Dios verdadero que se necesita o que se merece la honra y la gloria por toda la eternidad. Oiga, y le digo una cosa, Diga, es increíble, pero estas cosas en parte se vive en la actualidad también, porque a veces nos damos también el honor, la gloria, yo soy, yo fui, yo hice, yo aquí, yo allá, ¿verdad? Y no es así, eso lo sabemos, pero se nos olvida, no sé por qué razón, se nos olvida y siempre queremos sobresalir y queremos que nos vean como el pavo real, ¿verdad? Que soy. Yo soy fulano de tal, soy el dirigente, soy adinerado, conmigo no se metan, porque yo hago y deshago. Qué triste. Eso en parte es una forma también de ver a Sansón, diría yo, ¿no? Y luego, en vez de, como dijo hace poco, nosotros no nos debemos alabar, pero no tenemos muchas veces apoyo, ayuda, todos nos quieren bloquear la buena intención, los buenos propósitos y no tenemos margen ni chance para actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y sentimos también la presión de el aislamiento y que nos tiene, o sea, suceden cosas increíbles, pero ¿sabe qué? Me llama la atención. No todo lo que brilla es oro muchas veces. Y además de eso, en el tiempo final nos vamos a dar cuenta quién es el verdadero israelita también de parte del Señor. sí es pastor Alfonso Moore. Triste y lamentablemente los de la tribu de Judá no pudieron hacer nada para alzar su voz y defender al libertador.
Sansón estaba solo con esta hazaña, pero iba a Sí, demostrar que Dios puede hacer mucho con los pocos fieles que se ponen en las manos de Dios. Y amén, las iglesias van a ser zarandeadas, sacudidas, amén. Así es. como el trigo, el grano de trigo es zarandeado en una zaranda. Muy pronto el refinador viene y le va a meter un zarandeo al pueblo de Dios y los Sí, medios convertidos saldrán dentro de nosotros. No podrán llevar el arca de Dios. Tenemos que sí, ser muy cuidadosos. Tenemos que caminar con fe delante de Dios, porque si no estamos perdidos, no podemos hacer completamente nada. Esa es la triste y cruda realidad. Su pueblo, los de Judá, lo entregaron amarrados. Usted ya lo sí. mencionó, Pastor Moore. ¿Cuántos nos entregaremos los unos a los otros? ¿Cuántos ya están criticando, están sentenciando, están Sí, juzgando a sus sí. hermanos en la iglesia? Ujú. ¿No están cometiendo muchos así este error? Sí, claro, claro, y nos tienen atados, amarrados también, y no podemos defendernos, ¿verdad? Porque nos Correcto. sentimos solos, pero a su tiempo el Señor va a actuar y va a hacer lo que tenga que hacer. Qué interesante. ¿Qué pasó con las cuerdas que lo ataban, Pastor Moore? De acuerdo a la pregunta número 6, cuando Ujú. los filisteos ya clamaban victoria, Sí, poder se le dio a Sansón, según la pregunta número 6. ¿Cuál fue el poder bueno, que se le dio a Sansón? oró a Dios otra vez, le oró al Señor porque él sabía que con la oración podía abrir las ventanas de los cielos, ¿verdad? Y la puerta de salvación. Y ahora Dios le concede, Dios escucha, no es un Dios sordo ni indiferente. Y escuchó también el clamor de Sansón y dice que eran cuerdas nuevas, sólidas, ¿sí? Y no había nada que impidiera que Sansón reventara. Dios le dio la capacidad, otra vez le dio fuerza y reventó las sogas que estaba atado y pudo tomar venganza. El Espíritu de Dios estaba sobre él. Así que hizo pedazos las cuerdas fuertes y nuevas, como si hubieran sido lino quemado en el fuego, o sea, como papel, como nada, ¿sí? A nosotros hoy nos amarran literalmente así, y solo un milagro podemos ser desatados, ¿verdad? Pero espiritualmente estamos abatados y Dios también puede romper cadenas, no solamente cuerdas, cadenas, ¿sí? Y va a ser un milagro en nosotros y de esta forma, al ver los filisteos, ¿sí? La fuerza que tenía Sansón, sintieron temor, sintieron miedo otra vez y decían, ahora sí, nos van a acabar, ¿sí? Y Sansón hizo lo que tenía que hacer y acabó con la opresión en ese momento. Qué tremendo, ¿verdad? Como usted ya lo mencionó, los filisteos ya cantaban victoria, pero no se dieron cuenta que Sansón en ese momento Dios le dio su espíritu, porque había una diferencia entre la fuerza de Sansón. No eran sus músculos, no era Sí, su sí, consagración que había tenido de Nazareo, era el espíritu de Dios que quería amén, usarlo para honra y gloria de su nombre. Hoy el amén, Espíritu Santo nos quiere usar para que seamos instrumentos en sus manos y tengamos cuidado de los enemigos internos y externos que tenemos perfecto, como pueblo de Dios. así es, Tenemos la nota que quiero leerla, Pastor Moore. Oiga cómo dice. ok, Pero mientras sus gritos despertaban los ecos de las colinas, mm, el Espíritu de Jehová vino sobre él. Qué interesante. sí, Hizo pedazos las cuerdas fuertes y nuevas, como si hubieran sido lino quemado en el fuego. mm. Luego, haciendo la primera arma que halló en mano, y que si bien era tan solo una quijada de asno, Mm, resultó más eficaz que una espada o una lanza. Hirió a los filisteos hasta que huyeron aterrorizados, dejando 1000 muertos en el campo. Comenzó wow, la obra del juez en Israel. Ha amén, llegado el así es, tiempo en que tú como pastor, como líder local, te levantes y comiences una obra de reformación,
una obra Amén. de levantar el estándar de la iglesia para el tiempo del fin. Una Amén. obra maravillosa de erradicar el error, de sacar las doctrinas extrañas del pueblo. Sansón lo tuvo que hacer en tiempo de guerra, lo que la iglesia también lo hará en tiempo de guerra y no lo va a Sí. hacer en tiempo de paz. Ujú. Qué triste, la verdad. Pero bueno, Sansón como libertador comenzó su obra maravillosa. Pasamos a la última pregunta, apreciado Pastor Moore, y Sí. dice, gracia divina para Sansón. Qué interesante. Después Mm. de la gran humillación de los filisteos, ¿qué milagro obró el Señor para aliviar la sed de Sansón? Esa es la primera. Y la segunda de la séptima. ¿Durante Ujú. cuánto tiempo su liderazgo bendijo a Israel? Pastor Moore. Ok. Sansón sintió otra vez sed, hambre, pero sed, y estaba agotado, estaba cansado, abrumado, corriendo de un lugar para otro, el estrés que él sentía internamente, y pidió agua también. Y de un lugar quizá desértico, Dios hizo brotar agua, como hizo con los israelitas también. Y nosotros sabemos que cuando tenemos sed, ¿a quién tenemos que acudir? A Cristo. Amén. Bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia. Y él tenía sed físico también. Y Dios sació su sed, le calmó también esa angustia que cargaba en su cuerpo. 20 años Dios le da ahora a Moisés, a Sansón, para que él pueda juzgar. Ahí es donde él ahora nace, pienso yo, nace como juez, ¿verdad? Porque como guerrero fue casi que un fracaso. Bueno, tuvo victorias, pero no era lo que el Señor quería. Pero luego ahora de ser juez, ahora Dios le da 20 años. Dios es amoroso y es bondadoso. Y a pesar de sus debilidades, sus flaquezas, Dios le da oportunidad, más tiempo para que juzgue ahora, porque ya venía con una experiencia y él sabía ahora distinguir entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal, ¿sí? Y Sansón, Dios le dio el privilegio, diría yo, de actuar de esa forma. Así que cuando el pueblo iba a causar algún mal, algún daño, él sabía la respuesta. ¿Cómo actuar para que hubiera paz dentro del pueblo y aún así contra sus enemigos? Qué lindo, Pastor Moore, es entender que Dios hizo una obra maravillosa, una obra de liberación, una obra donde él prácticamente iba a quitar el yugo de los filisteos que llevaban 40 años de estar siendo atormentados y ahora Sí. a través de Sansón, porque dice durante cuánto tiempo su liderazgo bendijo a Israel, dice, y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Mm, 20 años con esa su sí, fuerza, con el poder del Espíritu Santo. Era uno sí, de los jueces más temidos por los paganos, por los cananeos, por las naciones extranjeras. Pero Dios sí, hizo una obra maravillosa con este juez de Israel. También hoy nosotros somos llamados para poder predicar el evangelio a un mundo que perece en sus pecados. delitos y pecados. Dice la Qué nota, tremendo. Sí, si los israelitas hubieran estado dispuestos a unirse con Sansón para llevar adelante la victoria, ajá. habrían podido liberarse entonces del poder de sus opresores, pero se habían desalentado y acobardado. Por Mm, pura negligencia habían llegado a hacer la obra que Dios les había mandado a realizar en cuanto a desposeer a los paganos y se habían unido a ellos en sus prácticas degradantes. Toleraban su crueldad y su injusticia siempre que no fuera dirigida contra ellos mismos. Cuando ujú. se los colocaba bajo el yugo del opresor, se sometían mansedumbremente a la degradación que habrían podido eludir si tan solo hubiesen obedecido a Dios.
Aun cuando el Señor le suscitaba un libertador, con Mm, frecuencia lo abandonaban y se unían mm. con sus enemigos. Wow. Después de su victoria, los israelitas hicieron juez a Sansón y gobernó a Israel durante 20 años, pero un mal paso prepara el camino para Dios. Tremendo. Tremendo, Y ahí vamos a tremendo. entrar para poder estudiar la lección de la otra semana, que está muy bonita, y vamos a ver qué pasó con Sansón. Pastor Moore, por favor, Sí, yo, conclusión. yo Conclusión, quisiera decir algo más por sobre esto, favor. acordándome de que la historia se repite cuando nos toca a nosotros ahora entrar en escena, cuando venga la persecución final también. Muchos abandonarán las filas del Señor y se pondrán también de parte del enemigo. Muchos de afuera entrarán también a ver cómo nos acribillan injustamente y tomarán el lugar de esos que se fueron también. Así que y tenemos que pensar, Señor, que no sea yo, que no seamos nosotros. Dios nos libre, nos guarde, porque esto se va a volver a repetir de otra forma, de una manera diferente, inexplicable, pero que va a suceder, pero que el Señor nos ayude a estar confesados antes de que sea tarde. Amén. Dios tenga misericordia de su pueblo para este tiempo del fin, de no poder hacer alianzas espirituales con las mujeres extranjeras espirituales del mundo. Sí, No sí, sí. podemos aplicarlo literalmente. Cuántas mujeres han desviado el corazón de los hijos de Dios y hoy no están en la iglesia y se han ido a Así es. pintar a Filistea, Pastor Moore. Allá les gusta más las mujeres en Filistea. Sí, Pero, ¿qué hay de la gran ramera, de la gran mujer de Apocalipsis 17? No podemos nosotros tener ninguna comunión con las tinieblas. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. hombre. Así Por que, eso, por eso tenemos que ver que esa agradó a mis ojos. Las del mundo, las egipcias, las filisteas, se pintan, se ponen bonitas con bastante pintura y se ven hermosas, no vamos a negarlo, ¿verdad? Pero las hijas de Sión, las hijas de Jerusalén, son bonitas también, ¿ya? Es cuestión nada más de educar la mente y los ojos para escoger lo correcto, porque sabemos que de esa forma no vamos a fracasar, ¿sí? Pero ¿cuántos jóvenes y señoritas se desvían también por la cara bonita? Porque esta agradó a mis ojos, pero también perdieron la visión, no físico, sino espiritual. Y ahí es donde viene el declive, viene también la ruina para ellos. Que Dios les ayude a la juventud y que en esta lección la juventud se despierte también y que ponga los pies sobre la tierra y que busque a Jehová mientras pueda ser hallado. amén, Pastor Moore. Oramos por aquellos amigos, hermanos, compañeros que caminaron con nosotros, pero lamentablemente Hoy pusieron ya Oh, pusieron su mirada, Pastor Moore, en las hijas de los extranjeros, las cuales les agradó de una manera tan interesante y hoy ya no están más caminando con nosotros. Esa es la triste historia. Y hoy queremos hacer un apelo para nuestras hermanas y hermanos, para que sí, podamos ser cuidadosos de caminar en el lugar donde Dios quiere que caminemos para poder cumplir su voluntad. Y todo lo que quedó registrado en el Antiguo Testamento quedó como ejemplo nuestro para que no cometamos el mismo error del pueblo de Israel, que no sigamos las mismas pisadas que Israel pisó con dirección hacia Egipto. Vamos hacia la Canaán. No regresemos a Egipto, queridos hermanos. Cuida tu testimonio personal. amén, Conságrate al Señor y entrega tus mejores deseos e intenciones al Señor de la gloria. Damos gracias amén. a Dios por esta hermosa lección. Pastor Moore, muchas gracias a usted por estar Gracias, con nosotros en el Instituto Investigativo Ministerial. Y gracias. por favor, Pastor Moore, los últimos saludos para nuestros hermanos. Sí, bueno, que el Señor nos ayude a todos y que podamos encontrar el camino siempre derecho y cuando tengamos dificultades, sepamos que la oración también traspasa los techos
y llega hasta el cielo, y el Señor nos va a mandar la ayuda suficiente, necesaria, para que mi pie no resbale. Así que esta lección, que lo podamos abrazar de corazón y que Dios nos ayude siempre y que la paz de Cristo sea con todos vosotros. Amén. Que Dios nos bendiga. Gracias a Dios por esta lección y queremos agradecer a Dios también por el privilegio que nos permite de poder tener el privilegio, grandes privilegios. Y no nos cansamos de mencionar privilegios por la vida, por la salud y por la oportunidad de estudiar su palabra. Y que la Amén. lección de escuela sabática sea el medio eficaz para poder tocar corazones y muchos vengan a los pies de Cristo. Vamos a Amén. tener la oración final, Pastor Moore. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro que moras en el cielo. Te damos gracias por este estudio hermoso de la lección de escuela sabática. Te pedimos, Señor, que la historia no se repita en la querida juventud o en nuestros hermanos y hermanas, porque de una manera tal como fue Sansón, un hombre fuerte en fuerza literal, física, pero era tan débil con relación al dominio propio, con relación al tema de la moral. Señor, oramos porque tú puedas perdonarnos, que podamos cumplir tu voluntad, puesto a la mirada en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Pedimos tu bendición para Jared, bendice al niño, a Naomi, Amén. y oramos, Padre, por todos aquellos que han solicitado oración, que están enfermos, que ya tienen lamentablemente sus días contados, porque la ciencia médica se los ha declarado, pero queremos pedir que tú, que eres el dueño de la vida, puedas dar esperanza a nuestros hermanos. En tus manos ponemos al pequeño Anthony allá en California, Amén. Señor, que se cumpla tu voluntad en Sí, ese Padre. pequeño niño, y bendice a mi hermana Flavia y a mi hermano Gadiel. Señor, en tus Amén. manos los ponemos. Quédate con nosotros en este momento y bendice a nuestros hermanos que nos siguen en diferentes partes del mundo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Y amén. Que la paz de Dios quede con ustedes, apreciados hermanos, y nuestro agradecimiento a Dios en primer lugar y también al departamento de multimedia que nos ayuda para que este mensaje pueda llegar a muchos lugares. Que la paz de Dios quede con todos y si Dios lo permite nos vemos el próximo sábado. Dios les bendiga. Amén. Hasta luego. Saludos.